Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. A esta hora siempre el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Esta tarde comenzando con un tema que tiene que ver con todos los sectores de la vida nacional e internacional, en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo del arte y la cultura y sobre todo en el mundo de la industria, inclusive en el mundo petrolero, que es la inteligencia artificial, cómo emplearla. Inclusive nos decía José Luis Ariza, que es un especialista, la conveniencia para cualquier empresa, y así nos ofreció en Globo Visual un curso de inteligencia artificial, porque es importante entrar a ese mundo que pareciera lejano, difícil y complicado para los que somos analfabetas digitales. Hoy en día las nuevas generaciones, José Luis, ya nacen con la computadora, con los teléfonos, smartphone, y son prácticamente innatos digitales, ¿no? Sí, correcto. Hoy en día las personas, bueno, los chamos que son más jóvenes, prácticamente nacen con un smartphone en la mano y se desenvuelven muy bien usando este tipo de herramientas, mientras que a las personas que son más adultas les cuesta un poquito más. Pero es importante invitarlos a todos a que se, digamos, eduquen con el tema de la inteligencia artificial, que bien como usted lo dijo, se le puede sacar mucho provecho a todas las empresas, ya que da muchas ventajas para aumentar la productividad y, en esencia, las personas deberían aprenderlo para que hagan un uso eficiente de la tecnología y no sean víctimas de ella. El Papa, en la reunión última de Davos, en Suiza, le decía a los intelectuales del mundo, a los industriales, a las grandes empresas, que utilizaran bien la inteligencia artificial, que era un don de Dios, pero que también podría ser un peligro, y citaba el caso de la bomba atómica, que el átomo de uranio se descubrió para la humanidad, para la ciencia, para la agricultura, y sin embargo se convirtió en una arma atómica. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial para evitar la necesidad de regularla, controlarla? Sí, es correcto. Hay muchos desafíos éticos que todavía falta por abordarse con el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Sin ir muy lejos, hace poco en París se celebró el Congreso donde se trató principalmente este tema con la finalidad de establecer regulaciones internacionales, claro que no fueron acatadas por todos los países. Sin embargo, bueno, lo que se busca es establecer un marco ético que garantice la equidad de la inteligencia artificial, que sea un beneficio para todos y no que otros aprovechen de ella, porque como usted bien lo dice, ella en malas manos puede causar daños a nivel mundial que serían irreversibles para toda la sociedad. Se habla que en el año 2050 ya estaremos en la época de la transhumanización, en donde podría darse el caso de la singularidad, es decir, que las máquinas puedan tener más posibilidad de creación que el propio hombre. Sí, es así. De hecho, bueno, hay científicos que debaten mucho ese tema, incluso piensan que antes del 2050 puede estar una inteligencia artificial general, la cual sea consciente de sí misma, y ahí es donde vienen muchos de los temas que se abordan hoy en día en cuanto a la ética, puesto que cuando ella sea consciente de sí misma, ¿qué pasará con la humanidad? Con todo ese tema de la deshumanización, el desplazamiento, entre otros, y por eso son temas que se deben tomar en cuenta desde ahora para establecer todas esas leyes que permitan el desarrollo equitativo de la inteligencia artificial en el futuro. La Unión Europea sigue siendo un modelo de democracia, de justicia social, de libertad frente a los imperios, ya sean norteamericanos, rusos, chinos o las grandes potencias hegemónicas. Y la Unión Europea elaboró ya una directiva y obliga a los 27 Estados miembros a tener reglamentación para evitar precisamente el desvío de la inteligencia Es artificial. así. La Unión Europea está buscando establecer el estándar a nivel mundial de las leyes por las cuales se debe regir el resto del mundo. Sin embargo, bueno, hay países como China y el Reino Unido y Estados Unidos que no firmaron este tratado, puesto que ellos buscan independizarse un poco en cuanto a su desarrollo para no limitarse en varias áreas que ella tiene un desarrollo potencial. Sin embargo, bueno, es muy importante la iniciativa que tiene la Unión Europea para que el progreso sea sustentable en el tiempo sin afectar digamos, la vida cotidiana de los seres humanos. Ya en América Latina hay varios estados como Brasil, Argentina, que tienen leyes sobre inteligencia artificial. La Asamblea Nacional está considerando un proyecto de esto. Sería interesante aportar ustedes que son especialistas en la parte tecnológica, pero también los juristas y los filósofos, que la parte ética, como usted decía, es muy importante, hacia dónde va esto, y el país tiene que orientarse en esa dirección. Sí, aquí en Venezuela tenemos todo el capital humano para convertirnos en un país que desarrolle sus propias inteligencias artificiales y bueno, con esto podemos mejorar muchas áreas como el área de transporte, logística, educación, entre otros. Y es muy importante que estemos equipados con un equipo, valga la redundancia, que sea capaz de afrontar todos estos retos de manera que mejore la calidad de vida del venezolano. ¿Qué diferencia hay entre la cantidad y la cualidad? Porque la inteligencia artificial y toda la cibernética lo que hace es grandes proyectos de cantidad, pero el problema de la calidad puede ser el problema ese ético, moral y filosófico. Sí, el problema de la calidad parte desde el punto de vista cuando entrenamos a los modelos de inteligencia artificial, puesto que a ellos los entrenamos con grandes cantidades de datos
Sin embargo, si estos datos no están siendo supervisados por los desarrolladores, puede ya contener muchos sesgos. Entonces la inteligencia artificial puede llegar a discriminar ciertas etnias o por regiones geográficas, entre otros, y es importante bueno, que todo esto se tome en cuenta para que sea una IA de manera transparente, que no discrimine a las personas. Entonces, de hecho, se ha visto casos, una empresa hace algunos años tuvo que dejar de usar un software para reclutamiento de trabajo, puesto que con la data que se alimentó, él discriminaba a las mujeres para ciertos puestos, pero no era que el software en sí era discriminatorio, ni fue hecho con malas intenciones, sino que con la data que se alimentó, ella venía sesgada y bueno, él siguió amplificando este sesgo. Entonces es importante tomar esto en cuenta. En ese vocabulario de la inteligencia artificial o en ese glosario, algoritmo es una palabra clave. Correcto. Es lo fundamental. Dicen que los datos hoy en día son el petróleo de la sociedad actual. Es así, los datos hoy en día son el petróleo del siglo XXI, puesto que desde que fue el boom del Big Data a principios de los años 2000, ha habido una gran cantidad de generación de información que generan los usuarios a través de diversas aplicaciones. Entonces, con toda esta data se va alimentando diferentes modelos de inteligencia artificial, los cuales, bueno, han estado presentes ya en nuestras vidas cotidianas sin que mucha gente lo notara, en aplicaciones de streaming, GPS, y entre otros, los cuales, sobre todo aplicaciones de seguridad, y bueno, la gente no lo ha notado, pero sí. Todo eso se debe gracias a la información que se genera en la web hoy en día y es una herramienta muy importante. Por eso es que el Big Data logró que la inteligencia artificial se impulsara bastante a partir de los años 2000. El algoritmo es la base de todo esto. ¿Cómo controlar esos datos en esas fórmulas para tener las respuestas? Bueno, la manera de controlar los datos es un poco, digamos, compleja, puesto que la inteligencia artificial está entrenada para identificar patrones. Entonces, estos patrones obviamente sí va acompañado del algoritmo. Sin embargo, bueno, todo se reduce a la data que se le está introduciendo. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano, si quisiéramos que una IA aprendiera a identificar animales, por ejemplo, podemos darle 50.000 fotos de perros, 50.000 fotos de gatos, y él puede llegar a identificar que tiene dos especies, más sin embargo él no sabe que es un perro y que es un gato, pero uno lo va entrenando y le dice, esto es un perro, esto es un gato. Y así se van entrenando sucesivamente a través de los algoritmos, pero ella se destaca en la búsqueda de patrones para llegar a sus conclusiones. ¿Podría llegar a identificar ese dilema ético de qué es el bien y qué es el mal? En teoría ella está programada para hacerlo, pero sin embargo, bueno, está dependiendo del tipo de IA con la cual se trabaja y cómo fue entrenada, ella puede tener una serie de puntos de vista distintos. Por cierto, estaba usted conversando, porque vienen después de usted unos representantes del Colegio Turco en Venezuela, y decían que les interesaba mucho que gente como usted les diera un acercamiento a los niños desde pequeños a la inteligencia artificial y a la robótica. Sí, es muy importante abordar ese tipo de acercamientos y de verdad que, bueno, que con toda la exposición podemos hacerlo, porque de verdad que es importante que los niños aprendan a usar la inteligencia artificial para potenciar su aprendizaje y no simplemente para perder sus habilidades cognitivas, dejándole todas las tareas a la inteligencia artificial, porque hoy en día le meten un prompt que esté relativamente bien diseñado y ella te arroja un resultado. Pero es importante que se haga un uso prudente y decente para que los alumnos puedan potenciar su aprendizaje, así como los profesores también puedan tener un mejor, digamos, disposición de recursos que les permita mejorar el contenido académico. Me decían que la Academia Diplomática Euroamericana está en contacto con usted para hacer unos cursos gratuitos sobre inteligencia artificial a nivel abierto, público, ¿no? Sí, correcto. Estamos trabajando en varias temáticas. Una de las áreas, bueno, mis áreas de especializaciones, aparte de la inteligencia artificial, está la gestión de proyectos y la infraestructura tecnológica. Entonces estamos trabajando en ese ámbito de dar cursos orientados a la parte de la diplomacia internacional, también la gestión de proyectos dentro de la diplomacia y todo lo que tiene que ver con eso. Adicionalmente, en ADEA también tenemos una charla que va a ser un curso el próximo sábado 7 de junio en la UCB. En la Escuela de Computación de la UCB. En la Escuela de Computación de la UCB. Sí, me dijeron que viene invitada la vicerrectora, que es una mujer metida en el mundo de la ciencia. Correcto. Y la misma universidad está abriendo sus aulas abiertas para que la gente comprenda, entienda y proyecte sobre todo la inteligencia artificial. Así es. Pero vinculada más a la diplomacia, me decía usted. Correcto, vinculado más a la diplomacia, que es uno de los temas focales de ADEA. Entonces, siempre vamos a estar orientando el curso hacia ese tema. Bueno, en Brújula Internacional, como tema tan importante a nivel mundial, el Papa insistía mucho en el buen uso de la inteligencia artificial, pero también el secretario general de Naciones Unidas y los gobiernos están en esa línea, así que daremos todo el apoyo que sea necesario, información sobre inteligencia artificial y en este caso aplicada más a las relaciones internacionales. Vamos más adelante con precisamente los profesores de la Escuela
turca en Caracas, que es una nueva realidad. Es interesante esa aproximación a la ciencia y la tecnología. Ya regresamos y gracias a José Luis Ariza, especialista en inteligencia artificial y en robótica.